¿Y si algunos de los mayores logros de la humanidad fueron creados usando un conocimiento que ha desaparecido completamente de la historia? Más de 1000 años después de que muchas ciudades mayas fueran abandonadas, los investigadores todavía intentan entender cómo una sociedad tan compleja floreció a través de densas selvas tropicales y por qué tantos de sus grandes centros urbanos declinaron de repente. En Göbekli Tepe, masivos pilares de piedra dispuestos hace más de 11.000 años continúan desafiando las ideas convencionales sobre quién construyó la arquitectura monumental y por qué. Estos son solo 2 ejemplos entre innumerables misterios antiguos que permanecen sin resolver. Por todo el mundo, los arqueólogos continúan descubriendo evidencias de tecnologías perdidas, métodos de ingeniería olvidados y logros que parecen sorprendentemente avanzados para su época. Los monumentos sobrevivieron, la evidencia sobrevivió, y sin embargo muchas de las ideas, técnicas y conocimientos que los hicieron posibles pueden haber desaparecido para siempre, dejando atrás preguntas que la ciencia moderna todavía lucha por responder. Si este tipo de misterios te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún descubrimiento. Cada semana exploramos los enigmas más inexplicables de la historia antigua. Kaman-Kale-Hoyuk es un montículo en el centro de Turquía que puede contener evidencias de uno de los primeros experimentos de la humanidad con el acero, más de 1000 años antes de que el hierro transformara el mundo antiguo. Durante décadas, los historiadores creyeron que la Edad del Hierro comenzó solo después del colapso de los grandes reinos de la Edad de Bronce alrededor del 1200 a.C. Y sin embargo, bajo la colina de solo unos 16 metros de altura y 280 metros de ancho, los arqueólogos descubrieron pistas que sugieren que los antiguos trabajadores del metal ya estaban esforzándose por dominar el hierro siglos antes. El yacimiento plantea una posibilidad inquietante. Algunas de las tecnologías que dieron forma a la civilización pueden haber sido inventadas mucho antes de que la historia estuviera lista para registrarlas. Kaman-Kale-Hoyuk se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sureste de Ankara y a unos 100 kilómetros de la antigua capital hitita de Hattusa. Las excavaciones comenzaron en 1986 bajo la dirección del arqueólogo japonés Sachihiro Omura y continúan hoy. A lo largo de casi 4 décadas de trabajo, los investigadores descubrieron 4 capas principales de ocupación que abarcan más de 4000 años, desde la Edad de Bronce temprana hasta el período otomano. El mayor misterio de Kaman-Kale-Hoyuk emergió de una colección de pequeños artefactos de hierro. La historia convencional enseña que el bronce dominó la tecnología antigua durante la mayor parte del segundo milenio antes de Cristo. El hierro existía, pero era raro, caro y a menudo se usaba solo para objetos de prestigio. Luego, los análisis metalúrgicos revelaron algo inesperado. Varios fragmentos de hierro que datan de aproximadamente el 2100 al 1800 a.C. contenían estructuras de carbono asociadas con el acero. Algunos investigadores los describieron como las evidencias más antiguas conocidas de producción de acero jamás descubiertas. Un fragmento de solo unos pocos centímetros de largo obligó a los arqueólogos a reconsiderar cuándo los humanos comenzaron a experimentar por primera vez con la metalurgia avanzada del hierro. El descubrimiento se vuelve aún más notable cuando se compara con la historia más amplia de la metalurgia. La edad del hierro generalizada en Anatolia no emergió hasta aproximadamente el 1200 a.C. Si las fechas de Kaman-Kale-Hoyuk son correctas, los artesanos locales estaban trabajando con acero casi un milenio antes. Esa brecha es aproximadamente equivalente a descubrir una máquina de vapor en funcionamiento siglos antes de la Revolución Industrial. Y sin embargo, la evidencia sigue siendo controvertida. El análisis microscópico moderno mostró que algunos artefactos contenían estructuras de hierro y acero, pero los niveles de carbono variaban enormemente. Los investigadores concluyeron que los herreros antiguos pueden haber estado experimentando con las condiciones del horno más que produciendo intencionalmente acero estandarizado. En otras palabras, Kaman-Kale-Hoyuk puede preservar el momento en que los humanos todavía intentaban entender cómo se comportaba el hierro bajo el calor extremo. Producir hierro es vastamente más difícil que producir bronce. El bronce se funde a temperaturas relativamente manejables, mientras que el hierro requiere un control térmico mucho mayor.
Los hornos antiguos carecían de termómetros, manómetros o metalurgia científica. No obstante, el examen microscópico de los artefactos de Kaman-Kalehoyuk reveló evidencias de carbonización, la absorción de carbono en el hierro que puede crear acero. Esto plantea un importante misterio tecnológico. ¿Cómo aprendieron los artesanos de la Edad de Bronce a controlar el carbono, el oxígeno, el flujo de aire y la temperatura? La fabricación moderna de acero se basa en mediciones precisas. Los metalúrgicos antiguos no poseían ninguna de estas herramientas, dependían completamente de la observación, la experiencia y generaciones de conocimiento acumulado. El problema se vuelve aún más llamativo cuando se compara con sociedades posteriores. Muchas comunidades de la Edad del Hierro producían hierro de calidad relativamente pobre, lleno de impurezas. Y sin embargo, algunos especímenes de Kaman-Kalehoyuk ya muestran complejidad metalúrgica que debería haber requerido una extensa experimentación. El yacimiento puede preservar evidencias de un proceso de aprendizaje tecnológico que los historiadores todavía no comprenden completamente. Alrededor del 1200 a.C., uno de los mayores desastres de la historia barrió el Mediterráneo oriental. El imperio hitita desapareció. Los centros palaciegos micénicos colapsaron, las redes comerciales internacionales se fragmentaron, reinos enteros desaparecieron en unas pocas generaciones. Los historiadores llaman a este evento el colapso de la Edad de Bronce tardía. Para muchas regiones, los siglos que siguieron se convirtieron en una edad oscura. Y sin embargo, Kaman-Kalehoyuk cuenta una historia diferente. Las excavaciones revelaron una ocupación continua durante la Edad del Hierro temprana. En lugar del abandono, los arqueólogos encontraron evidencias de que las comunidades se adaptaron y sobrevivieron. El desarrollo cultural continuó mientras muchos sistemas políticos circundantes desaparecían. ¿Por qué? Esa pregunta sigue sin respuesta. Quizás el asentamiento dependía menos del comercio de larga distancia que las grandes ciudades imperiales. Quizás su ubicación ofrecía acceso a recursos locales. O quizás las pequeñas comunidades simplemente demostraron ser más resistentes que los vastos estados burocráticos. Cualquiera que sea la explicación, Kaman-Kalehoyuk desafía la imagen tradicional de un colapso civilizacional completo. Kaman-Kalehoyuk es un clásico montículo arqueológico o tel. Tales yacimientos se forman cuando las generaciones construyen repetidamente nuevos asentamientos directamente sobre las ruinas más antiguas. A lo largo de los siglos, el suelo se eleva gradualmente. En Kaman-Kalehoyuk, este proceso continuó durante aproximadamente 4 milenios. Los arqueólogos identificaron ocupaciones de la Edad de Bronce, la Edad del Hierro, el período bizantino y el período otomano apiladas una sobre otra. El montículo alcanzó finalmente una altura de aproximadamente 16 metros. El misterio no es que se produjera la reconstrucción, el misterio es por qué sucedió repetidamente en exactamente el mismo lugar. Los pueblos antiguos abandonaron innumerables asentamientos por toda Anatolia. Y sin embargo, Kaman-Kalehoyuk siguió atrayendo a nuevos habitantes. El yacimiento puede haber ocupado un corredor de transporte estratégico que conectaba el centro de Anatolia con redes comerciales más amplias. También puede haber controlado el acceso a tierras agrícolas y recursos hídricos. Cualquiera que fuera la razón, generación tras generación regresó a la misma colina, incluso después de incendios, convulsiones políticas y transformaciones culturales. Las excavaciones revelaron material relacionado con múltiples civilizaciones, incluyendo el periodo de la colonia asiria, los hititas, los frigios, los persas, los bizantinos y los otomanos. Los sellos, la cerámica, las armas y los materiales importados demuestran que Kaman-Kalehoyuk nunca fue una aldea aislada. En cambio, participó en redes económicas que se extendían por toda Anatolia. Uno de los descubrimientos más intrigantes implica el vidrio antiguo. Los investigadores identificaron artefactos de vidrio de aproximadamente 3.600 años de antigüedad y encontraron evidencias que sugieren tradiciones de producción local que se extienden a través de las principales transiciones históricas. La fabricación de vidrio era una de las industrias tecnológicamente más exigentes del mundo antiguo, que requería temperaturas cuidadosamente controladas y materias primas especializadas. La continuidad observada en Kaman-Kalehoyuk sugiere que algunos conocimientos técnicos sobrevivieron incluso mientras los imperios surgían y caían a su alrededor.
Quizás el mayor misterio no es el acero, el vidrio o la supervivencia del asentamiento. Es la desaparición del conocimiento detrás de ellos. Las personas de Kaman-Kalejoyuk aprendieron a trabajar el hierro siglos antes de que se volviera común. Participaron en redes comerciales internacionales, produjeron cerámica y vidrios sofisticados. Sobrevivieron a uno de los mayores colapsos civilizacionales de la historia humana. Y sin embargo, dejaron atrás casi ninguna explicación de cómo lograron estas cosas. Los investigadores modernos usan microscopios electrónicos de barrido, espectroscopía de dispersión de energía, metalografía, datación por radiocarbono y dendrocronología para reconstruir fragmentos de su mundo tecnológico. Estas herramientas revelan detalles asombrosos sobre los materiales antiguos, pero no pueden recuperar completamente el conocimiento que una vez estuvo dentro de las mentes de los artesanos de la Edad de Bronce. El resultado es un patrón familiar visto a lo largo de la arqueología. Los constructores del mecanismo de Anticitera dejaron atrás una máquina, pero no los manuales de ingeniería. Los ingenieros romanos dejaron estructuras de hormigón que todavía sobreviven, pero pocas explicaciones técnicas detalladas. Kaman-Kalejoyuk puede representar otro capítulo de la misma historia. Evidencia física de experiencia cuyos fundamentos intelectuales han desaparecido en gran medida. El asentamiento de Barnhouse es uno de los yacimientos neolíticos más desconcertantes jamás descubiertos en el norte de Europa. Construido a orillas del lago de Harray en Orkney, Escocia, hace más de 5.000 años, este pequeño pueblo contenía características arquitectónicas, principios de planificación y estructuras ceremoniales que parecen mucho más sofisticados de lo que los arqueólogos creyeron posible en su momento para una sociedad sin herramientas metálicas, escritura o ingeniería formal. Algunos investigadores ahora sospechan que Barnhouse no era simplemente una aldea en absoluto, sino un centro regional que ayudó a coordinar uno de los paisajes de construcción de monumentos más grandes de la Europa prehistórica. El yacimiento fue descubierto en 1984 por el arqueólogo Colin Richards y excavado entre 1986 y 1991. Las excavaciones revelaron los restos de al menos 15 casas construidas con piedra que datan de aproximadamente entre el 3200 y el 2950 a.C., lo que hace a Barnhouse más antiguo que Stonehenge y contemporáneo con las primeras fases de la civilización dinástica de Egipto. El asentamiento se alzaba a corta distancia de las piedras en pie de Stennes, Maeshoff y el Ring of Brodgar, algunos de los monumentos prehistóricos más importantes de Gran Bretaña. Una de las primeras sorpresas descubiertas por los arqueólogos fue la organización del asentamiento. Las aldeas antiguas a menudo se expanden gradual e irregularmente a medida que se añaden nuevos edificios a lo largo de las generaciones. Barnhouse parece diferente. Las casas estaban dispuestas alrededor de un área central abierta y organizadas según un trazado deliberado. La evidencia sugiere que hasta 14 casas pueden haber existido simultáneamente, mientras que un corredor sin rasgos de aproximadamente 10 metros de ancho puede haber funcionado como una calzada que atravesaba el asentamiento. Este nivel de planificación es notable para una comunidad que existió hace más de 5 milenios. La disposición sugiere previsión, coordinación y posiblemente un liderazgo capaz de dirigir las actividades de construcción. A menudo se hacen comparaciones con asentamientos planificados posteriores en Mesopotamia y el Valle del Indo, aunque Barnhouse precede a muchos de ellos por siglos o incluso milenios. Si bien la escala es mucho menor, el principio subyacente del diseño organizado de asentamientos parece sorprendentemente avanzado. La mayoría de las casas de Barnhouse compartían un diseño interior notablemente consistente. Contienen hogares centrales, camas construidas con piedra empotradas en las paredes, aparadores de piedra, áreas de almacenamiento y sistemas de drenaje. La aparición repetida de estas características en múltiples estructuras sugiere que los constructores siguieron tradiciones de construcción establecidas más que improvisar cada edificio individualmente. El misterio no es que construyeran casas. El misterio es cómo el conocimiento fue transmitido tan eficazmente. No hay evidencias de escritura, no sobreviven planos, no existían manuales técnicos. Y sin embargo, múltiples edificios muestran dimensiones similares, trazados interiores similares y métodos de construcción similares.
Esto plantea la posibilidad de que constructores especializados operaran en el Orkney neolítico, transmitiendo conocimientos técnicos a través de sistemas de aprendizaje mucho antes de que surgiera la ingeniería escrita. La comparación con la cercana Skara Brae es particularmente reveladora. Las casas de Barnhouse comparten muchos de los mismos elementos de diseño, pero fueron construidas como estructuras independientes en lugar de estar conectadas entre sí. Esto sugiere una tradición arquitectónica regional que era a la vez estandarizada y adaptable. Entre las 15 estructuras conocidas, un edificio se destaca. Los arqueólogos lo denominan Casa 2, que mide aproximadamente 12,8 metros por 10 metros. Era más del doble del tamaño de las viviendas ordinarias que la rodeaban. Las excavaciones revelaron que fue construida con un estándar significativamente más alto y reconstruida múltiples veces a lo largo de la ocupación del asentamiento. La calidad de su mampostería parece haber superado la de las casas vecinas. La estructura ocupaba una posición prominente dentro del asentamiento y permaneció en uso durante siglos. Tal inversión sugiere que servía a un propósito especial. Algunos investigadores proponen que albergaba a una familia de élite. Otros sugieren que funcionó como un salón de reuniones comunal, un centro administrativo o un edificio ceremonial. La existencia de un edificio de este tamaño desafía las suposiciones tradicionales de que las sociedades neolíticas eran socialmente simples. Construir y mantener una estructura de esta escala requirió organización del trabajo, gestión de recursos y planificación a largo plazo. Puede representar evidencias de un liderazgo emergente siglos antes del surgimiento de estados reconocibles. Si la casa 2 plantea preguntas, la estructura 8 crea misterios aún mayores. Construida después de que gran parte del asentamiento había dejado de funcionar como aldea residencial, la estructura 8 era diferente a cualquier otra cosa en Barnhouse. El edificio contenía una cámara de aproximadamente 7 metros cuadrados, encerrada por paredes de aproximadamente 3 metros de grosor. Se asentaba sobre una plataforma de arcilla y poseía una entrada cuidadosamente alineada hacia el noroeste. Durante la puesta del sol en pleno verano, la luz del sol podía penetrar el pasaje de entrada, de una manera que recuerda a los monumentos ceremoniales en otros lugares de Orkney. La entrada, a través del recinto circundante, también se alineaba con Mae Showe, una de las tumbas neolíticas más famosas de Gran Bretaña. Los arqueólogos generalmente están de acuerdo en que la estructura 8 no era una vivienda ordinaria. Su diseño comparte características con la arquitectura ceremonial y las cámaras funerarias de corredor. Algunos investigadores creen que funcionó como un centro ritual conectado a las cercanas piedras de Stenness. Otros argumentan que puede haber representado un lugar de reunión política donde se tomaban decisiones importantes. El verdadero propósito sigue siendo desconocido, y sin embargo, la inversión requerida para construir tal edificio sugiere que lo que ocurrió dentro era considerado extraordinariamente importante. Las excavaciones descubrieron materiales que no se originaron localmente. Entre los descubrimientos había piezas de pitchstone que se cree que provienen de la isla de Arran, ubicada a más de 250 kilómetros de distancia a través del mar. La cerámica acanalada encontrada en Barnhouse también aparece en numerosos yacimientos británicos, lo que sugiere participación en redes culturales más amplias. Estos descubrimientos indican que Barnhouse no era una comunidad agrícola aislada. En cambio, puede haber participado en sistemas de intercambio marítimo que abarcan grandes áreas de la Gran Bretaña prehistórica. Para una sociedad que carecía de barcos de metal, brújulas o navegación escrita, mantener tales conexiones requería impresionantes conocimientos de navegación y organización social. Quizás la teoría más intrigante concierne a la relación de Barnhouse con el paisaje ceremonial circundante. Dentro de un área relativamente pequeña se alzan las piedras de Stenness, el Ring of Brodgar y más tarde el complejo Ness of Brodgar. Juntos, estos monumentos forman una de las concentraciones más densas de arquitectura ceremonial neolítica en cualquier lugar de Europa. Barnhouse se sienta en el corazón de este paisaje. Algunos arqueólogos han sugerido que el asentamiento puede haber albergado a los individuos responsables de organizar el trabajo, las ceremonias o las actividades de construcción asociadas con estos monumentos.
Aunque las pruebas directas siguen siendo esquivas, la combinación de diseño planificado del asentamiento, edificios de élite y arquitectura ceremonial hace que la teoría sea difícil de desestimar. De ser cierto, Barnhouse no era simplemente una aldea. Puede haber sido el núcleo administrativo y ceremonial de una sociedad regional capaz de coordinar proyectos de construcción a gran escala siglos antes del surgimiento de las ciudades. Alrededor del 2950 a.C., la ocupación de Barnhouse comenzó a declinar y hacia aproximadamente el 2600 a.C., el asentamiento había sido abandonado. Y sin embargo, el paisaje ceremonial más amplio continuó funcionando. Los grandes monumentos permanecieron activos. Se erigieron nuevas estructuras en otros lugares. Las tradiciones culturales sobrevivieron. Barnhouse en sí, sin embargo, dejó de usarse. ¿Por qué fue abandonado? Se han propuesto el cambio climático, el cambio de estructuras políticas, la transformación religiosa y el movimiento de población. Ninguna explica completamente la transición. Las personas no desaparecieron, pero el asentamiento, que puede haber estado en el centro del mundo neolítico de Orkney, fue dejado atrás. Allanis es una de las últimas grandes fortalezas jamás construidas por el reino de Urartu, alzándose sobre la orilla oriental del lago Van en la Turquía moderna, construida durante el reinado del rey Rusa II alrededor del 673 a 672 a.C., la fortaleza ocupa una cresta rocosa de aproximadamente 1866 metros sobre el nivel del mar y se extiende por unos 400 metros de longitud. Las excavaciones que comenzaron en 1989 revelaron uno de los complejos religiosos urartios mejor conservados jamás descubiertos. Y sin embargo, entre todas sus notables estructuras, ninguna ha generado más debate que la enorme plataforma de alabastro dentro del templo de Haldi. Más de 2600 años después de su construcción, los arqueólogos todavía no pueden explicar completamente por qué fue construida, cómo funcionó o qué conocimientos tecnológicos se requirieron para crearla. La fortaleza permaneció en gran medida enterrada hasta que comenzaron las excavaciones sistemáticas bajo la dirección del profesor Altan Çilingiroglu en 1989. Los arqueólogos pronto descubrieron muros monumentales, complejos de almacenamiento, salones ceremoniales y el templo de Haldi, el dios supremo del estado urartio. Los descubrimientos transformaron Allanis en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes para comprender las últimas décadas del reino de Urartu. A diferencia de muchas ciudades antiguas que fueron continuamente ocupadas y alteradas durante siglos, Allanis parece haber sido destruida de manera relativamente repentina por una combinación de daños sísmicos e incendios en algún momento entre aproximadamente el 653 y el 650 a.C. Esta catástrofe selló efectivamente partes del yacimiento, preservando evidencias que raramente sobreviven en otros lugares. El misterio más famoso se encuentra dentro del propio templo de Haldi. En el corazón del santuario, los arqueólogos descubrieron una enorme plataforma construida a partir de alabastro finamente trabajado. El alabastro no era el material de construcción más práctico disponible, es más blando que el granito y más difícil de preservar que el basalto, y sin embargo, los constructores lo seleccionaron deliberadamente para una de las características arquitectónicas más importantes de toda la fortaleza. La plataforma ocupa una posición ceremonial central que sugiere una enorme importancia religiosa. Sin embargo, ninguna inscripción superviviente explica su propósito. Algunos estudiosos creen que sostenía una estatua de culto de Haldi. Otros proponen que funcionó como un altar de sacrificio o un escenario ceremonial. Una tercera teoría sugiere que formó parte de un sistema ritual más complejo que involucraba sacerdotes, reyes y sagradas procesiones. Lo que hace el misterio particularmente intrigante es la escala. La estructura parece mucho más grande de lo necesario para una simple base de estatua. Plataformas de templos similares en las culturas asirias y neohetitas vecinas generalmente servían a funciones claramente identificables. En Allanis, las dimensiones, la ubicación y el contexto arquitectónico sugieren un papel mucho más complejo que el de un altar convencional. Y sin embargo, la evidencia sigue siendo frustrantemente incompleta. La plataforma plantea otra pregunta: ¿cómo fue transportado el material?
La fortaleza se asienta en la cima de una pronunciada elevación rocosa que domina el lago Van. Incluso hoy, mover bloques de piedra de varias toneladas a tal ubicación requeriría equipos especializados. Los urartios no poseían grúas de acero ni vehículos de transporte modernos. Los arqueólogos saben que los ingenieros urartios eran constructores altamente habilidosos. Su reino construyó extensos canales, depósitos, fortalezas y sistemas defensivos por toda Anatolia Oriental. Y sin embargo, la logística precisa detrás del transporte de grandes elementos de piedra decorativa a Ayanis sigue siendo desconocida. El desafío se vuelve más claro cuando se compara con otros logros de la ingeniería antigua. La Gran Pirámide de Giza requirió mover bloques de piedra caliza que promedian alrededor de 2,5 toneladas. En Sacsayhuamán, en Perú, algunas piedras superan las 100 toneladas. Si bien los bloques de Ayanis son más pequeños, tuvieron que ser transportados cuesta arriba a una fortaleza a casi 1,9 kilómetros sobre el nivel del mar. La ausencia de registros de ingeniería escritos significa que los métodos exactos permanecen perdidos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en Ayanis se encuentra debajo de la arquitectura visible. Las excavaciones revelaron que los constructores urartios no simplemente colocaron muros directamente sobre la roca madre, en cambio, crearon sistemas de cimentación diseñados para absorber el estrés geológico. A lo largo de partes de los muros de la fortaleza se colocaron bloques de basalto sobre capas de virutas de piedra en lugar de directamente sobre la roca sólida. Esta capa intermedia actuó como una forma de amortiguación, reduciendo la transferencia de energía sísmica. La importancia se vuelve aparente cuando se considera la geología de la región. El este de Anatolia es una de las zonas más propensas a los terremotos de Oriente Próximo. Los ingenieros modernos usan rutinariamente sistemas de cimentación flexibles para mitigar los daños sísmicos. Los constructores de Ayanis parecen haber reconocido principios similares hace más de 2600 años. Si este conocimiento había surgido a través de la observación, la experimentación o generaciones de experiencia acumulada sigue siendo desconocido. No sobreviven manuales técnicos. Solo la evidencia física demuestra que los constructores entendían problemas que los ingenieros todavía confrontan hoy. Quizás el descubrimiento más extraño es que la plataforma del templo no era única. Detrás del templo de Haldi se alza una estructura que a menudo se llama el salón o salón del podio. Los arqueólogos encontraron otra plataforma importante dentro de este complejo. La existencia de dos plataformas ceremoniales importantes plantea de inmediato nuevas preguntas. ¿Por qué construir dos espacios rituales monumentales dentro del mismo complejo sagrado? Una posibilidad es que las ceremonias públicas y privadas ocurrieran por separado. Otra sugiere que una plataforma estaba reservada para los rituales reales, mientras que la otra servía a las funciones sacerdotales. Algunos investigadores han propuesto que las procesiones se movían entre las dos ubicaciones durante los principales festivales religiosos. El problema es que ningún texto superviviente explica la relación entre las estructuras. Como resultado, uno de los sistemas ceremoniales centrales del Estado urartio sigue siendo en gran medida invisible para la erudición moderna. El templo también contiene algunas de las mejores cantería jamás producida por los urartios. Grandes bloques de andesita fueron cortados con notable precisión y decorados con imágenes de relieve y motivos simbólicos asociados con Haldi. Las superficies fueron cuidadosamente alisadas y alineadas. La calidad de la artesanía rivaliza con algunas arquitecturas monumentales contemporáneas en Asiria. Este logro se vuelve aún más impresionante cuando se ve en contexto. El reino urartio existió entre los siglos IX y VI a.C., operando principalmente con herramientas de hierro. Y sin embargo, los artesanos producían consistentemente acabados arquitectónicos que requerían un control excepcional sobre la medición, la alineación y la conformación de la piedra. Los arqueólogos modernos pueden identificar los resultados, pero no pueden reconstruir completamente cada etapa del proceso de producción. Muchas de las técnicas especializadas probablemente desaparecieron cuando el reino colapsó. La plataforma misma puede ser, en última instancia, imposible de entender sin entender los rituales realizados sobre ella. Haldi era la deidad suprema del Estado urartio y estaba estrechamente asociada con la autoridad real. Los reyes frecuentemente acreditaban sus victorias militares a él.
Y sin embargo, las ceremonias detalladas llevadas a cabo dentro del templo de Haldi siguen siendo en gran medida desconocidas. La destrucción del reino eliminó gran parte del conocimiento escrito e institucional necesario para interpretar los restos arqueológicos. La plataforma puede haber apoyado ceremonias que combinaban religión, política, astronomía, realeza e ideología militar. Sin evidencia textual completa, los investigadores modernos se ven obligados a reconstruir estas prácticas solo a partir de la arquitectura. Esta es una razón por la que la plataforma continúa generando debate. Puede representar no meramente una característica arquitectónica, sino el centro físico de un sistema ceremonial entero que desapareció hace más de 26 siglos. Irónicamente, el mismo desastre que destruyó a Yanis ayudó a preservarla. En algún momento, entre el 653 y el 650 a.C., un terremoto parece haber golpeado la fortaleza. Los incendios siguieron. Los edificios colapsaron, los techos cayeron y partes del asentamiento fueron abandonadas. Y sin embargo, la destrucción selló artefactos, muros y espacios ceremoniales bajo los escombros, creando una cápsula del tiempo arqueológica. Hoy, Ayanis ofrece una de las ventanas más claras hacia los últimos años del reino de Urartu. No obstante, la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Por qué los constructores invirtieron enormes recursos en la construcción de la gigantesca plataforma de alabastro en el corazón de su templo más sagrado? Después de más de 3 décadas de excavación, los arqueólogos entienden cómo fue construida la fortaleza mucho mejor que por qué existía su estructura ceremonial central. La plataforma sigue siendo un monumento silencioso a un sistema de conocimiento perdido, alzándose como uno de los misterios tecnológicos y religiosos más intrigantes del antiguo Oriente Próximo. Gordio es famoso por el nudo gordiano y el legendario Rey Midas, pero uno de sus mayores misterios yace bajo capas de ceniza. Hace unos 2800 años, un catastrófico incendio barrió la ciudadela real de Gordio en el centro de Anatolia, destruyendo edificios monumentales, derrumbando enormes techos de madera y dejando atrás una capa de quemado tan bien preservada que los arqueólogos todavía la estudian hoy. Lo que hace notable este evento no es simplemente la destrucción en sí, sino la pregunta sin respuesta de qué la causó. La datación moderna por radiocarbono, la dendrocronología y el análisis arqueológico han revelado detalles asombrosos sobre el desastre. Y sin embargo, la verdadera naturaleza del incendio sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la Anatolia de la Edad del Hierro. Los restos quemados fueron descubiertos durante las excavaciones dirigidas por el arqueólogo Rodney Young, comenzando en la década de 1950 en Gordio, la capital del reino frigio. Bajo capas de construcción posteriores, los arqueólogos descubrieron edificios enteros sellados bajo espesos depósitos de arcilla y escombros, vigas carbonizadas, techos derrumbados, salas de almacenamiento, muebles, herramientas y restos de alimentos fueron encontrados exactamente donde habían caído durante el desastre. La destrucción fue tan completa que el yacimiento se convirtió en una de las instantáneas mejor preservadas de un centro real de la Edad del Hierro jamás descubierto en Anatolia. El mayor misterio es el origen de la propia conflagración. Durante décadas, los arqueólogos creyeron que la destrucción ocurrió alrededor del 700 a.C. y fue causada por los cimerios, guerreros nómadas que barrieron Anatolia y fueron más tarde asociados con la caída del rey Midas. Sin embargo, la datación por radiocarbono y el análisis de los anillos de los árboles cambiaron dramáticamente el panorama. Los estudios realizados durante principios del siglo XXI empujaron la fecha de la destrucción hacia atrás hasta aproximadamente el 800 a.C., casi un siglo antes de lo creído anteriormente. Esta revisión eliminó efectivamente la evidencia más sólida que conectaba el incendio con una invasión cimeriana. Si los cimerios no fueron responsables, entonces, ¿qué sucedió? No se ha encontrado ninguna evidencia clara de un campo de batalla. Los arqueólogos no han descubierto grandes cantidades de armas incrustadas en paredes, tumbas masivas o signos generalizados de combate. Los habitantes también parecen haber estado involucrados en importantes proyectos de construcción en el momento del desastre, lo que sugiere que no esperaban un ataque militar inminente. Esto deja varias posibilidades: incendio accidental,
conflicto interno, agitación política, accidente industrial o un desastre cuya causa ha desaparecido completamente de la historia. Más de un siglo de excavación todavía no ha producido una respuesta definitiva. El incendio destruyó Gordio, pero también lo preservó. Cuando los techos colapsaron y los edificios ardieron, los niveles de oxígeno bajaron bajo los escombros. Las vigas de madera se carbonizaron en lugar de descomponerse completamente. Las salas de almacenamiento permanecieron selladas. Los recipientes todavía contenían semillas y restos de alimentos casi 3000 años después. Los arqueólogos recuperaron cebada, lentejas, lino y otros restos botánicos que proporcionaron evidencia directa de la agricultura antigua y finalmente ayudaron a establecer la cronología del yacimiento a través del análisis por radiocarbono. Este nivel de conservación es extraordinariamente raro. En la mayoría de los asentamientos de la Edad del Hierro, la madera, los textiles y los materiales orgánicos desaparecen completamente. En Gordio, la destrucción creó una cápsula del tiempo arqueológica comparable en importancia a Pompeya, preservando detalles de la vida cotidiana que de otro modo habrían desaparecido para siempre. Entre las estructuras más impresionantes destruidas por el incendio se encontraban los monumentales megarones. Estas grandes salas rectangulares forman el núcleo administrativo y ceremonial de la ciudadela. Algunas poseían enormes techos de madera que abarcaban espacios que habrían requerido cientos de árboles maduros. La escala de la construcción es difícil de exagerar. El complejo de edificios de terrazas solo se extendía por más de 100 metros y consistía en estructuras interconectadas que servían a funciones de almacenamiento, producción y administración. El transporte, la conformación y el ensamblaje de tales cantidades de madera requirieron capacidades logísticas comparables a las de muchos estados contemporáneos del Oriente Próximo. Y sin embargo, no sobreviven manuales de ingeniería escritos. Los arqueólogos pueden medir vigas, reconstruir sistemas de techos y modelar cargas estructurales usando computadoras, pero los métodos utilizados por los constructores frigios siguen siendo en gran medida desconocidos. ¿Cómo coordinaron la mano de obra? ¿Cómo fueron transportadas las enormes vigas? ¿Qué conocimientos de construcción permitieron que estos edificios se mantuvieran durante décadas antes de su destrucción? Las respuestas siguen siendo esquivas. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la evidencia de que se estaban realizando importantes trabajos de construcción cuando el incendio golpeó. Las excavaciones revelaron lo que los investigadores describen como un proyecto de construcción inacabado cerca del portal y el barrio del palacio. Los muros estaban siendo modificados, la infraestructura estaba siendo alterada y partes de la ciudadela parecen haber estado en proceso de remodelación. El desastre interrumpió estas actividades al instante. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué una ciudad bajo amenaza militar inmediata invertiría enormes recursos en ambiciosos proyectos de reconstrucción? La evidencia sugiere una comunidad segura de su futuro más que una que se preparaba para la invasión. Esta observación debilita aún más la teoría tradicional de la destrucción bélica y profundiza el misterio que rodea la verdadera causa del incendio. Los edificios quemados contenían notables cantidades de productos agrícolas almacenados. Las semillas recuperadas de los recipientes incluían cebada, lentejas y lino. Si bien las grandes instalaciones de almacenamiento indican sistemas centralizados de recolección y distribución, gestionar tales recursos habría requerido una sofisticada administración. A diferencia de Asiria, que dejó extensos registros escritos, Frigia dejó muy poca documentación. Y sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que los funcionarios coordinaban la producción, el almacenamiento, el transporte y la redistribución en un vasto territorio. El incendio preservó la evidencia física de este sistema económico mientras destruía gran parte del conocimiento detrás de él. Podemos ver los resultados, pero no los mecanismos administrativos que los hicieron posibles. Pocos descubrimientos arqueológicos han experimentado una revisión cronológica tan dramática. Durante gran parte del siglo XX, la destrucción fue fechada alrededor del 700 a.C. Luego, los análisis por radiocarbono de las semillas combinados con estudios dendrocronológicos de las vigas carbonizadas produjeron un resultado muy diferente. Múltiples muestras apuntaron hacia una fecha de destrucción alrededor del 800 a.C., con varios estudios que situaban el evento dentro de un rango aproximadamente entre el 840 y el 795 a.C.
Un desplazamiento de casi 100 años puede parecer menor, pero para los arqueólogos cambia fundamentalmente la interpretación histórica. Teorías enteras que vinculaban la destrucción a invasiones, gobernantes y eventos políticos específicos tuvieron que ser reconsideradas. Gordio se convirtió en un recordatorio de que incluso hechos históricos aparentemente establecidos pueden ser derribados por nueva evidencia científica. Quizás el mayor misterio no es el propio incendio, sino el conocimiento que desapareció por culpa de él. Los constructores de Gordio construyeron salones monumentales, organizaron el almacenamiento de alimentos a gran escala, gestionaron ambiciosos proyectos de construcción y movilizaron recursos a escala regional. Después de la destrucción, la ciudad fue reconstruida, pero muchos de los detalles técnicos detrás de estos logros desaparecieron de la historia. Los arqueólogos pueden reconstruir edificios, analizar semillas, datar vigas y simular el comportamiento estructural, y sin embargo, los procesos de toma de decisiones, las tradiciones de ingeniería y los sistemas administrativos que sostenían la capital frigia siguen siendo en gran medida invisibles. Casi 3000 años después de que las llamas barrieron la ciudadela, la capa de incendio de Gordio continúa desafiando la comprensión moderna. El incendio congeló un momento entero de la historia de la Edad del Hierro en el tiempo, preservando evidencias con una precisión extraordinaria, mientras eliminaba simultáneamente la explicación de por qué sucedió el desastre. Esa paradoja es lo que hace a Gordio uno de los misterios arqueológicos más fascinantes del mundo antiguo. Las ruinas inundadas de Hassan Cave no son un único yacimiento arqueológico. Son los restos de un paisaje antiguo entero que ahora yace bajo las aguas del río Tigris, en el sureste de Turquía. Cuando el embalse de la presa de Ilusu comenzó a llenarse en 2019, cientos de yacimientos arqueológicos, miles de cuevas, puentes medievales, asentamientos antiguos y partes de la legendaria ciudad de Hassan Cave desaparecieron bajo las aguas crecientes. Algunos de estos lugares contenían evidencias de ocupación humana que se remontaban a más de 12.000 años. Hoy en día, muchos de sus secretos puede que nunca sean completamente recuperados. Aunque los arqueólogos habían relevado porciones del Valle del Tigris desde la década de 1980, la urgencia de una investigación a gran escala solo emergió cuando se aceleró la construcción de la presa de Ilusu. Los proyectos de arqueología de rescate se intensificaron a lo largo de las décadas de 1990 y 2000. Los investigadores identificaron aproximadamente 500 yacimientos arqueológicos dentro de la región afectada y realizaron excavaciones de salvamento en docenas de ubicaciones antes de que comenzara la inundación. Aún así, los expertos reconocieron que vastas porciones del valle permanecían insuficientemente estudiadas cuando el embalse se llenó finalmente. La zona inundada cubría aproximadamente 300 kilómetros cuadrados, un área más grande que muchas ciudades modernas. Valles enteros que habían preservado evidencias desde el período neolítico hasta la era otomana desaparecieron bajo el embalse. En el centro de la historia estaba Hassan Cave, uno de los asentamientos habitados continuamente más antiguos del mundo. La ocupación humana en la región se remonta a aproximadamente 12.000 años, lo que la hace más antigua que Stonehenge, más antigua que las pirámides egipcias y contemporánea, con algunos de los primeros experimentos de la humanidad en asentamiento permanente. La característica más notable de la ciudad era su enorme red de cuevas artificiales. Miles de cámaras fueron talladas directamente en los acantilados de piedra caliza que dominaban el Tigris. Algunas servían como hogares, otras como instalaciones de almacenamiento, talleres, espacios religiosos o posiciones defensivas. El misterio no es que las cuevas existieran, el misterio es cómo evolucionó un sistema integrado tan vasto durante miles de años. Los investigadores documentaron cuevas apiladas en múltiples niveles de la cara del acantilado. Muchas estaban conectadas por escaleras, túneles y pasajes. Algunas cámaras estaban ubicadas en posiciones que siguen siendo difíciles de acceder, incluso con equipos modernos. No sobreviven manuales de ingeniería escritos. Ningún registro de construcción explica cómo generaciones de constructores expandieron el sistema mientras mantenían la estabilidad estructural. A diferencia de la arquitectura romana, donde sobrevive extensa evidencia escrita, gran parte del conocimiento técnico de Hassan Cave desapareció hace mucho tiempo. El resultado se asemeja a una ciudad vertical tallada en piedra.
Y sin embargo, la extensión completa del sistema puede que nunca se conozca porque grandes porciones están ahora bajo el agua. El río Tigris siempre ha sido tanto una fuente de vida como una amenaza. Las inundaciones estacionales, los cauces cambiantes y las extremas fluctuaciones en el caudal crearon enormes desafíos para las comunidades antiguas. A lo largo de los siglos, los habitantes del valle desarrollaron sofisticados sistemas de pozos, canales de drenaje y redes de distribución de agua. Los arqueólogos descubrieron evidencias de infraestructura hidráulica de múltiples periodos históricos. Lo que sigue siendo poco claro es cómo estos sistemas funcionaban juntos a través de siglos de ocupación. A diferencia de Petra, donde los principales canales de agua siguen siendo visibles, muchos de los sistemas del Valle del Tigris sobreviven solo en fragmentos. Algunas secciones fueron excavadas poco antes de la inundación, dejando a los investigadores con evidencias incompletas. El desafío se vuelve aún más impresionante cuando se considera la geografía. Hasan Cave fue construida sobre empinados acantilados que dominan el río. Transportar agua cuesta arriba requería una planificación y experiencia técnica considerables. Muchos arqueólogos creen que los restos supervivientes representan solo una fracción de la red hidráulica original. El resto puede que ahora yazca bajo el embalse, inaccesible para futuros estudios. Quizás el misterio más frustrante concierne a los yacimientos que los arqueólogos nunca tuvieron suficiente tiempo para investigar. Los estudios identificaron alrededor de 500 ubicaciones arqueológicas por toda la región programadas para la inundación. Y sin embargo, solo un pequeño porcentaje recibió una excavación completa. Las excavaciones de rescate se centraron en aproximadamente 20 yacimientos importantes, debido al tiempo, la financiación y el personal limitados. Esto crea un problema extraordinario. Imagina si solo el 5% de Pompeya hubiera sido excavado antes de ser permanentemente enterrado. Esa es efectivamente la situación a la que se enfrentan los arqueólogos en la región de Ilusú. Algunos lugares produjeron evidencias del período neolítico precerámico, que se remontaban hasta el séptimo milenio antes de Cristo. Las herramientas de piedra, los artefactos de obsidiana y los restos de asentamientos sugieren que el valle desempeñó un papel importante durante las primeras etapas de la agricultura y la habitación permanente. ¿Cuántos descubrimientos adicionales permanecían ocultos en las áreas no excavadas? Nadie lo sabe. El agua llegó antes de que pudieran encontrarse las respuestas. Entre los monumentos más famosos de Hasan Cave estaba su puente medieval que cruzaba el Tigris. Construido durante el período Artúquida, el puente era uno de los mayores logros de ingeniería del mundo islámico medieval. Los estudios históricos sugieren que su vano central superaba los 40 metros, un logro extraordinario para el siglo XII. Para entender la escala, muchos puentes de piedra europeos de la misma época presentaban vanos significativamente más cortos. Construir tal estructura requería un conocimiento detallado de la distribución de cargas, la hidráulica fluvial, la ingeniería de cimentaciones y la construcción en piedra. Y sin embargo, casi ninguna de la documentación técnica original sobrevive. Los ingenieros saben que el puente funcionó porque partes de él permanecieron en pie durante siglos. Pueden estudiar los restos físicos. Lo que no pueden reconstruir completamente es el propio proceso de diseño. El puente desapareció bajo el embalse hacia 2020, llevándose consigo muchas preguntas sin respuesta. Los constructores de Hasan Cave enfrentaron un desafío que pocas ciudades antiguas encontraron. Construyeron fortificaciones, edificios religiosos, carreteras y zonas residenciales directamente sobre empinados acantilados de piedra caliza. Los ingenieros modernos pueden calcular la estabilidad de las laderas usando modelos informáticos, estudios geológicos y pruebas avanzadas de materiales. Los constructores antiguos no tenían ninguna de estas herramientas. Y sin embargo, muchas estructuras sobrevivieron a terremotos, inundaciones, guerras y el paso del tiempo durante siglos. Los restos supervivientes indican una comprensión sofisticada de la geología local. Los constructores seleccionaron capas de roca estables, reforzaron las áreas vulnerables y adaptaron las estructuras al terreno. Cómo se acumuló y transmitió este conocimiento sigue siendo incierto. No sobreviven libros de texto de ingeniería. No se han descubierto tratados de arquitectura que expliquen los métodos, solo quedan los resultados físicos. Un patrón aparece repetidamente a lo largo de la historia antigua.
Los constructores del hormigón marino romano desarrollaron fórmulas que los científicos modernos todavía estudian. Los creadores del mecanismo de Anticitera produjeron una computadora astronómica siglos por delante de su tiempo. Los artesanos que construyeron las pirámides egipcias dejaron atrás logros que continúan inspirando debate. El Valle de Ilusu presenta otra versión del mismo misterio. A lo largo de miles de años, civilizaciones sucesivas dominaron la construcción de cuevas, la ingeniería hidráulica, la construcción de puentes, la arquitectura en acantilados y la gestión regional de recursos. Luego, gran parte de esa experiencia acumulada desapareció. Las personas desaparecieron, los manuales desaparecieron, los cálculos desaparecieron, solo quedaron fragmentos de piedra. Y ahora muchos de esos fragmentos yacen bajo el agua. Antes de la inundación, los arqueólogos emplearon imágenes satelitales, fotografía aérea, cartografía GPS, datación por radiocarbono, excavación estratigráfica, análisis de isótopos y tecnologías de registro digital para preservar tanta información como fuera posible. Museos como el Museo de Batman albergan ahora miles de artefactos recuperados durante las excavaciones de rescate. Y sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cuán extensiva era la red de cuevas subterráneas? ¿Cómo gestionaron los ingenieros antiguos el agua en un terreno tan difícil? ¿Cuántos asentamientos no descubiertos descansan ahora bajo el embalse? ¿Qué tecnologías existían en los yacimientos no excavados? ¿Y cuánto conocimiento histórico desapareció para siempre cuando las aguas subieron? Las ruinas inundadas de Hassan Cave representan una de las mayores pérdidas arqueológicas del siglo XXI. Un embalse, creado por una presa de 138 metros de altura, ahora cubre un paisaje que preservó evidencias de más de 12 milenios de historia humana. Cientos de yacimientos arqueológicos, vastos sistemas de cuevas, obras de ingeniería medievales y rastros de algunas de las primeras comunidades del mundo desaparecieron bajo la superficie. El mayor misterio no es ningún artefacto, puente o ciudad individual, es el conocimiento que desapareció con ellos. El tesoro de Ziwiye es uno de los tesoros más famosos del antiguo Oriente Próximo, y sin embargo, su mayor misterio no es lo que contiene. El mayor misterio es si los arqueólogos siquiera saben de dónde provino. Descubierto cerca de Saqqez, en el noroeste de Irán, en 1947, la colección incluye artefactos de oro, plata, marfil y bronce que datan aproximadamente entre el 800 y el 600 a.C. Algunos estudiosos lo ven como evidencia de un tesoro real perdido. Otros argumentan que la colección puede que nunca haya existido como un único hallazgo arqueológico en absoluto. Casi 80 años después, el debate sigue sin resolverse. La historia comienza cerca del castillo de Ziwiye, una fortaleza ubicada a unos 50 kilómetros de Saqqez y que se alza aproximadamente a 1.835 metros sobre el nivel del mar. Según los informes locales, aldeanos o un pastor descubrieron una caché de preciosos objetos ocultos dentro o cerca de las ruinas. En lugar de ser excavado por arqueólogos, el tesoro entró inmediatamente en el mercado de antigüedades. Las piezas fueron vendidas, divididas, transportadas al extranjero y dispersadas entre coleccionistas antes de que pudiera ocurrir una documentación adecuada. Para cuando los investigadores se dieron cuenta del descubrimiento, gran parte del contexto arqueológico había ya desaparecido para siempre. Esta pérdida de contexto es difícil de exagerar. En arqueología, la ubicación exacta de un artefacto suele ser más valiosa que el propio artefacto. Un objeto de oro sin contexto puede decirnos qué fabricaron los artesanos antiguos. Un objeto de oro encontrado dentro de una tumba documentada puede revelar quién lo poseía, cuándo fue enterrado, por qué fue depositado y cómo se relaciona con toda una civilización. En el caso de Ziwiye, la mayor parte de esa información desapareció en meses tras el descubrimiento. Esta pregunta ha perseguido a los investigadores durante décadas. A diferencia de famosos descubrimientos como la tumba de Tutankamón o el ejército de terracota, los objetos de Ziwiye nunca fueron excavados bajo condiciones arqueológicas controladas. Muchos pasaron directamente a través de tratantes antes de llegar a los museos. Como resultado, el arqueólogo Oscar White Muscarella argumentó que no hay ninguna prueba objetiva de que todos o incluso la mayoría de los objetos atribuidos al tesoro en realidad se originaron en Ziwiye.
Algunos pueden haber provenido de yacimientos completamente diferentes en todo el oeste de Irán y las regiones vecinas. Esta controversia transformó Ziwiye en uno de los más famosos debates de procedencia de la arqueología. Una procedencia es la historia documentada del origen de un objeto. Sin una procedencia fiable, incluso los artefactos genuinos se vuelven difíciles de interpretar. Los investigadores pueden poseer objetos espectaculares, pero no pueden estar seguros de qué historia histórica se supone que esos objetos deben contar. Otro misterio emerge de la extraordinaria diversidad de estilos artísticos representados en la colección. Los estudiosos han identificado influencias asirias, urartias, escitas, medas e iraníes locales entre los objetos. Algunas placas de oro muestran imágenes asirias inconfundibles. Otras piezas exhiben el famoso estilo animal escita caracterizado por representaciones dinámicas de ciervos, depredadores, grifos y criaturas míticas. Otras aún se parecen a artefactos asociados con el reino de Urartu cerca del lago Van. Esta diversidad es inusual. La mayoría de los tesoros reales reflejan principalmente las tradiciones artísticas de un único reino. El material de Ziwiye, en cambio, se parece a un cruce cultural donde se intersectaron múltiples civilizaciones. Alrededor del 700 a.C., la región al sur del lago Urmia se encontraba entre poderosos estados que incluían Asiria, Urartu y los pueblos iraníes emergentes. El tesoro parece preservar evidencias de esta interacción a una escala notable. La pregunta es si la colección pertenecía a un gobernante que acumuló bienes de lujo extranjeros, un rico comerciante involucrado en el comercio de larga distancia, o quizás un tesoro ensamblado a partir de tributos y botín de guerra. Ningún texto superviviente proporciona una respuesta. Entre los objetos más impresionantes hay placas de oro, joyas, vasos y accesorios decorativos producidos con una habilidad técnica extraordinaria. Los artesanos crearon figuras de animales muy detalladas, composiciones en capas y complejas escenas de relieve usando técnicas que requerían un conocimiento especializado de la metalurgia. Muchas decoraciones miden solo unos pocos centímetros de ancho y, sin embargo, contienen detalles intrincados visibles solo bajo un examen minucioso. El logro se vuelve aún más impresionante cuando se compara con las sociedades contemporáneas. Alrededor del siglo VII a.C., muchas regiones de Europa seguían en la Edad del Hierro temprana, mientras que los talleres conectados a la tradición de Ziwiye producían objetos de lujo comparables a los tesoros de élite de Asiria. El nivel de precisión sugiere generaciones de experiencia técnica acumulada, y sin embargo, casi ninguno de los manuales, instrucciones o registros de taller detrás de esa experiencia ha sobrevivido. Muchos investigadores asocian el tesoro con los maneos, un reino que floreció en el noroeste de Irán durante el primer milenio antes de Cristo temprano. El problema es que los maneos siguen siendo uno de los poderes políticos menos comprendidos del antiguo Oriente Próximo. La mayor parte de la información sobre ellos proviene no de sus propios escritos, sino de los registros asirios que describen campañas militares y relaciones diplomáticas. Si el tesoro de Ziwiye verdaderamente pertenecía a los maneos, representaría una de las colecciones supervivientes más importantes de esa civilización. Y sin embargo, debido a que la procedencia sigue siendo disputada, incluso esta identificación no puede ser confirmada. Un reino entero puede estar escondido detrás del tesoro, pero los historiadores no pueden conectar con confianza los artefactos con las personas que los crearon. Algunos de los objetos más llamativos presentan ciervos, leones, grifos y bestias híbridas aladas. Motivos similares aparecen a través de miles de kilómetros de territorio euroasiático, desde la meseta iraní hasta las grandes culturas escitas de la estepa. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo viajaron las ideas artísticas tan lejos durante una época sin transporte moderno? La presencia de estos motivos sugiere extensas redes de comercio, diplomacia, migración e intercambio cultural. Y sin embargo, los mecanismos exactos siguen siendo poco claros. La colección de Ziwiye puede preservar evidencias de contactos que se extienden por una enorme región, pero las rutas a través de las cuales se difundieron estas influencias solo se entienden parcialmente. Quizás el aspecto más controvertido de la historia de Ziwiye concierne a la autenticidad.
Debido a que los artefactos entraron en el mercado a través de tratantes en lugar de excavaciones científicas, los estudiosos han debatido durante mucho tiempo si algunas piezas son falsificaciones modernas. Muscarella argumentó que ciertos objetos atribuidos a Ziwiye probablemente fueron fabricados en tiempos modernos y mezclados con antigüedades genuinas. Otros investigadores aceptan la mayoría de los artefactos como auténticos mientras permanecen escépticos sobre ejemplos específicos. Esta incertidumbre crea un desafío único. Los arqueólogos no están simplemente tratando de entender un tesoro antiguo. Primero deben determinar qué objetos pertenecen verdaderamente al tesoro antes de poder interpretar su significado. El tesoro de Ziwiye se compara a menudo con otro famoso descubrimiento, el tesoro del Oxus. Ambas colecciones emergieron a través de mercados de antigüedades en lugar de excavaciones controladas. Ambas quedaron dispersas entre museos y colecciones privadas. Ambas generaron décadas de debates sobre su composición original y procedencia. En cada caso, la pérdida del contexto arqueológico creó misterios que puede que nunca se resuelvan completamente. La comparación destaca una lección más amplia. La información arqueológica puede ser destruida mucho antes de que los propios artefactos desaparezcan. El oro sobrevive durante milenios. El contexto puede desvanecerse en un solo día. Casi 80 años después de su descubrimiento, el tesoro de Ziwiye sigue siendo uno de los misterios arqueológicos más intrigantes del mundo antiguo. Contiene evidencias de una artesanía extraordinaria, un intercambio cultural internacional y posiblemente la riqueza de un reino olvidado. Y sin embargo, el mayor secreto del tesoro permanece sin resolver. ¿Fueron verdaderamente estos objetos enterrados juntos bajo las ruinas de Ziwiye? ¿Fueron ensamblados de múltiples yacimientos por tratantes de antigüedades? ¿Cuántas piezas son genuinas y cuántas fueron añadidas más tarde? Las respuestas puede que nunca se sepan. Las tumbas reales de Haftepe son uno de los complejos funerarios reales más extraños jamás descubiertos en el antiguo Oriente Próximo. Ocultos bajo una serie de bajos montículos en el suroeste de Irán, los arqueólogos descubrieron cámaras subterráneas, tumbas de ladrillo abovedadas, misteriosos esqueletos reales e inscripciones relacionadas con un rey cuya identidad sigue siendo parcialmente incierta más de 3.400 años después. A diferencia de las famosas pirámides de Egipto o las tumbas reales de Mesopotamia, Haftepe revela una civilización cuyas hazañas de ingeniería sobrevivieron mientras gran parte de su historia desapareció. Haftepe se encuentra en la provincia de Juzestán, aproximadamente a 15 kilómetros al suroeste de la antigua ciudad de Susa. El yacimiento fue registrado por primera vez por el arqueólogo francés Jacques de Morgan en 1908, pero las principales excavaciones no comenzaron hasta 1965 bajo la dirección del arqueólogo iraní Etzat Negaban. Entre 1965 y 1979, los investigadores descubrieron un enorme complejo elamita que data de aproximadamente el 1450 al 1400 a.C. Las posteriores excavaciones germano-iraníes entre 2003 y 2013 ampliaron la comprensión del yacimiento y revelaron textos adicionales, arquitectura y estructuras funerarias. El yacimiento cubre aproximadamente 1,5 kilómetros por 800 metros y consiste en 14 montículos arqueológicos, el más alto alcanzando 17 metros sobre la llanura circundante. El mayor misterio comienza con las propias tumbas. Los arqueólogos descubrieron un masivo complejo funerario asociado con el rey elamita Tepti-Ahar, gobernante de Elam durante el siglo XV a.C. Los textos antiguos indican que Tepti-Ahar estableció un centro político conocido como Kapnak, que se cree es la moderna Haftepe, y sin embargo, a pesar de las inscripciones, nadie puede demostrar que los esqueletos descubiertos dentro de la tumba real pertenecieran realmente a él. Esta incertidumbre es notable porque los entierros reales antiguos a menudo contienen evidencias inconfundibles que identifican a sus ocupantes. Los faraones egipcios dejaron cartuchos. Los reyes asirios dejaron inscripciones. Incluso los gobernantes menores de Mesopotamia frecuentemente se identificaban en los textos funerarios. En Haftepe, sin embargo, se encontraron restos esqueléticos en lo que parece ser una tumba real.
pero ninguna evidencia directa los vincula conclusivamente a Tepti Ahar. Algunos investigadores creen que los restos pertenecen a miembros de la familia real. Otros argumentan que las perturbaciones posteriores pueden haber alterado los entierros originales. Más de 3 milenios después de la construcción, la identidad de los individuos enterrados en una de las tumbas reales más importantes de Elam sigue sin resolverse. El logro tecnológico más impresionante en Haf Tepe puede estar oculto bajo tierra. Bajo un gran patio rectangular, los arqueólogos descubrieron un complejo funerario subterráneo construido para el rey y su familia. La tumba principal medía aproximadamente 10 metros de largo, 3,25 metros de ancho y 3,75 metros de alto. Construir tal cámara alrededor del 1450 a.C. presentó enormes desafíos de ingeniería. Los constructores tuvieron que excavar espacios profundamente subterráneos, mientras impedían el colapso. Resolvieron el problema creando techos abovedados ovalados hechos de ladrillos cocidos unidos con yeso. Este diseño distribuyó el peso alejándolo del centro y redujo el estrés estructural en la cámara inferior. El logro se vuelve aún más impresionante cuando se compara con otras civilizaciones del período. Muchas cámaras funerarias de la Edad de Bronce se basaban en techos de ménsulas simples o apoyos de madera. Los constructores de Haf Tepe, en cambio, crearon verdaderos espacios abovedados capaces de sobrevivir durante más de 3.400 años a pesar de terremotos, fluctuaciones del nivel freático, erosión e inundaciones estacionales comunes en toda la llanura de Juzestán. Los ingenieros modernos entienden las matemáticas detrás de los arcos y las bóvedas. Los elamitas no dejaron manuales supervivientes que expliquen cómo calcularon las cargas, seleccionaron los materiales o determinaron el grosor de los muros. Las estructuras sobrevivieron, el conocimiento detrás de ellas desapareció en gran medida. Se requirieron miles de ladrillos cocidos para crear el complejo funerario. Producir esos ladrillos exigía trabajo organizado, acceso al combustible, preparación de arcilla, sistemas de transporte y albañiles habilidosos, capaces de mantener la consistencia dimensional a través de grandes proyectos de construcción. Los investigadores estiman que los grandes monumentos de ladrillo, de barro y ladrillo cocido antiguos a menudo requerían decenas de miles de ladrillos. Cada ladrillo tenía que ser moldeado, secado, cocido, transportado y colocado. Y sin embargo, los arqueólogos nunca han encontrado registros de construcción detallados que expliquen exactamente cómo los constructores de Tepti Ahar organizaron tal operación. Esta ausencia es especialmente misteriosa porque los elamitas no eran una cultura aislada. Su reino mantenía contactos diplomáticos con Babilonia y participaba en redes comerciales regionales que se extendían por todo el Oriente Próximo. Las tablillas administrativas encontradas en Haf Tepe demuestran una sofisticada burocracia, pero revelan sorprendentemente poco sobre los métodos de ingeniería prácticos utilizados para crear los monumentos más grandes del yacimiento. Entre los descubrimientos en Haf Tepe hay estelas de piedra e inscripciones que describen ceremonias. Un texto registra ofrendas y rituales asociados con el dios Kirwashir y con Tepti Ahar, y sin embargo, el significado de muchas ceremonias sigue siendo incierto. El problema es que la lengua elamita sigue siendo solo parcialmente comprendida. Los estudiosos pueden traducir porciones sustanciales de muchos textos, pero numerosos términos religiosos, títulos ceremoniales y expresiones especializadas siguen siendo debatidos. Como resultado, los arqueólogos saben que se realizaron elaborados rituales dentro del complejo, pero no pueden reconstruir completamente lo que los participantes creían que estaba sucediendo. ¿Pretendían estas ceremonias transformar a los reyes en seres divinos? ¿Preservaban la autoridad real después de la muerte? ¿O eran parte de una tradición elamita única, sin equivalente directo en otro lugar del mundo antiguo? Las inscripciones proporcionan pistas, pero no respuestas completas. Muchas tumbas antiguas son simples espacios funerarios. Haf Tepe parece haber sido algo mucho más ambicioso. Las excavaciones revelaron planchas de bronce decorativas, paredes pintadas, talleres, plataformas monumentales y estructuras posiblemente conectadas a funciones religiosas y reales. El complejo funerario no era simplemente un lugar para los muertos, parece haber sido diseñado como un activo centro ceremonial. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué invertir enormes recursos en un complejo funerario cuando las civilizaciones vecinas a menudo concentraban esos recursos en templos o palacios?
Algunos investigadores sugieren que la tumba sirvió como declaración política. Otros argumentan que el culto a los antepasados desempeñó un papel importante en la realeza elamita. Sin explicaciones escritas completas, el verdadero propósito del diseño monumental sigue siendo incierto. Las tumbas no pueden separarse de otro misterio: la desaparición del propio Karnak. La evidencia histórica sugiere que Haf-Tepe fue el lugar de la ciudad elamita de Karnak, un centro político establecido durante el reinado de Tepti-Ahar, y sin embargo, después de su muerte, el poder parece haber regresado hacia Susa. Dentro de un periodo relativamente corto, Karnak desapareció del primer plano. Siglos después, otro gran centro emergió cerca en Choga-Zambil. ¿Por qué sucedió esto? Algunos historiadores proponen inestabilidad política. Otros apuntan al conflicto dinástico, la presión militar o el cambio de redes económicas. Algunas teorías incluso sugieren que Karnak puede haber sido fundada como un centro real temporal más que como una capital permanente. Cualquiera que fuera la razón, una ciudad lo suficientemente importante como para contener uno de los más grandes complejos funerarios reales de Elam eventualmente desapareció de la historia. Quizás el mayor misterio no es la identidad de los muertos o el propósito de los rituales. Es la desaparición del conocimiento que los creó. Los constructores de Haf-Tepe diseñaron cámaras abovedadas subterráneas, organizaron la producción de ladrillos a gran escala, mantuvieron archivos administrativos, realizaron complejas ceremonias religiosas y construyeron arquitectura monumental más de 14 siglos antes del surgimiento del Imperio Persa. Y sin embargo, a diferencia de las civilizaciones posteriores, dejaron atrás relativamente pocas explicaciones de cómo funcionaba su tecnología. Las estructuras sobrevivieron, los métodos no. Este patrón aparece repetidamente a lo largo de la historia. Los creadores del hormigón marino romano produjeron materiales que todavía sobreviven en el agua de mar después de casi 2000 años. Los ingenieros del mecanismo de Anticitera construyeron una computadora mecánica siglos por delante de su tiempo. Los arquitectos de Haf-Tepe pueden representar otro ejemplo de conocimiento sofisticado preservado solo a través de los restos físicos. Más de 3.400 años después de la muerte de Tepti-Ahar, las tumbas reales de Haf-Tepe siguen siendo uno de los enigmas arqueológicos más intrigantes del antiguo Oriente Próximo. Los arqueólogos han medido las cámaras, traducido las inscripciones, analizado los restos esqueléticos y cartografiado el complejo entero. Y sin embargo, las preguntas fundamentales siguen sin respuesta. ¿Quién yace exactamente dentro de las tumbas reales? ¿Cómo perfeccionaron los ingenieros elamitas sus bóvedas subterráneas? ¿Por qué fue abandonado Karnak? ¿Y cuánto conocimiento tecnológico desapareció cuando los centros políticos de Elam declinaron? Las ruinas de Haf-Tepe nos recuerdan que la historia a menudo preserva los logros mientras borra a las personas e ideas detrás de ellos. La colina fortificada de Salut se alza sobre el rocoso paisaje del centro de Omán como una fortaleza de piedra que guarda secretos que han sobrevivido durante más de 1000 años. Construida sobre una colina dominante que domina las antiguas rutas comerciales, el yacimiento parece simple a primera vista. Y sin embargo, los arqueólogos continúan debatiendo cómo sus constructores aseguraron el agua, defendieron el asentamiento, transportaron materiales de construcción y mantuvieron una próspera comunidad en uno de los entornos más duros de Arabia. Las ruinas revelan los resultados de una planificación sofisticada, pero muchos de los métodos de ingeniería detrás de esos logros siguen sin explicarse. Salut, también conocida como Jabal Salut, se encuentra cerca del moderno Bajla, en el norte de Omán. Aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de Nizwa, los equipos arqueológicos italianos han estado excavando el yacimiento desde 2004, descubriendo fortificaciones, torres, áreas de habitación, restos industriales y cementerios cercanos que datan desde la Edad de Bronce hasta la Edad del Hierro. Las excavaciones han demostrado que la colina fue ocupada y reutilizada a través de múltiples periodos, transformándola en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Omán. La evidencia arqueológica sugiere una actividad importante durante la Edad del Hierro, cuando la fortaleza se convirtió en un centro regional que controlaba las tierras agrícolas circundantes y las conexiones comerciales. El mayor misterio que rodea a Salut es el agua.
Hoy en día, la región recibe solo precipitaciones anuales limitadas y las temperaturas frecuentemente superan los 40 grados Celsius durante el verano. Y sin embargo, la evidencia arqueológica indica que cientos de personas pueden haber vivido, trabajado y almacenado suministros alrededor de la colina fortificada. La pregunta obvia es simple: ¿de dónde provenía el agua? Muchos investigadores creen que Salut estaba conectada con el desarrollo de los famosos sistemas de irrigación Falah de Omán. Estos canales subterráneos transportaban agua desde acuíferos y fuentes de montaña lejanas a través de grandes distancias mientras minimizaban la evaporación. Algunos sistemas Falah en Omán se extienden por varios kilómetros y mantienen gradientes tan precisos que incluso los ingenieros modernos admiran su eficiencia. El problema es que los arqueólogos todavía no entienden completamente cómo los ingenieros tempranos relevaron el terreno con suficiente precisión para construir tales sistemas sin instrumentos modernos. Un gradiente demasiado pronunciado provoca erosión, demasiado plano y el agua deja de fluir. A distancias de varios kilómetros, incluso pequeños errores se vuelven catastróficos. Desafíos comparables aparecieron en los sistemas de Qanat persas, donde los túneles subterráneos a veces se extendían más de 20 kilómetros. Y sin embargo, la red de irrigación de la Edad del Hierro de Omán emergió de manera independiente y bajo diferentes condiciones medioambientales. Salut puede representar uno de los primeros centros donde se organizó y gestionó tal conocimiento hidráulico. De ser así, la fortaleza no era simplemente una estructura militar, puede haber funcionado como el cuartel general de un sistema regional de gestión del agua cuya complejidad técnica completa sigue siendo desconocida. La propia colina crea otro enigma. Construir muros defensivos en terreno rocoso elevado requiere una enorme cantidad de trabajo. Los bloques de piedra, las herramientas, la madera, los suministros de alimentos y el agua tuvieron que ser transportados cuesta arriba repetidamente. Los estudios arqueológicos muestran que las fortificaciones fueron cuidadosamente adaptadas a los contornos de la colina en lugar de ser impuestas sobre ellos. Esto indica una planificación detallada antes de que comenzara la construcción. Los constructores de Salut se enfrentaron a los mismos desafíos que los defensores de Masada en Israel, que construyeron fortificaciones en una meseta que se eleva aproximadamente 450 metros sobre el Mar Muerto, o los constructores de las fortalezas celtas en Europa que movieron miles de toneladas de piedra y tierra. Lo que sigue siendo incierto es cómo los ingenieros de la Edad del Hierro en Omán organizaron el trabajo a tal escala. No sobreviven registros escritos, no se han descubierto manuales de construcción. Los cálculos de ingeniería desaparecieron hace mucho, dejando solo el resultado terminado. La ubicación de Salut no fue elegida al azar. Desde la cima, los defensores podían monitorear el movimiento a través de los valles circundantes y las zonas agrícolas. La colina proporcionaba protección natural en varios lados mientras reducía el número de aproximaciones que podía usar una fuerza atacante. Los ingenieros militares modernos se refieren a esto como multiplicación de fuerzas. El terreno aumenta la eficacia defensiva sin requerir soldados adicionales. El misterio es con qué sistematicidad los planificadores antiguos comprendían estos principios. La fortaleza contiene evidencias de muros, puntos de acceso controlados y posiciones de observación elevadas. Tales características sugieren una comprensión sofisticada de la visibilidad, la comunicación y la geometría defensiva. Los investigadores pueden identificar las estructuras, pero determinar exactamente cómo los planificadores antiguos las optimizaron sigue siendo difícil. ¿Dependían de generaciones de experiencia acumulada? ¿Había arquitectos militares especializados? ¿O el conocimiento pasó oralmente de un proyecto de construcción a otro? Las respuestas siguen siendo desconocidas. Los textos mesopotámicos antiguos mencionan frecuentemente un lugar llamado Magan. Durante siglos, los historiadores debatieron su ubicación. Hoy en día, muchos estudiosos asocian Magan con Omán por sus ricos recursos de cobre y sus conexiones comerciales marítimas. De ser correcta esta identificación, Salut existía dentro de una región que participaba en redes comerciales internacionales que se extendían cientos de kilómetros a través del Golfo Pérsico. Esta posibilidad crea otro misterio. ¿Qué tan integrada estaba Salut en esas redes? Las ciudades mesopotámicas como Ur requerían enormes cantidades de cobre.
La evidencia arqueológica indica que Omán era una de las regiones productoras de cobre más importantes del antiguo Oriente Próximo. El comercio conectaba sociedades distantes mucho antes del surgimiento de las civilizaciones clásicas. Y sin embargo, el papel preciso de Salut sigue siendo incierto. ¿Era simplemente una fortaleza local, un centro administrativo regional, un punto de control estratégico que protegía las rutas comerciales? La evidencia actual apoya múltiples interpretaciones, pero ninguna ha sido probada de manera concluyente. El cobre cambió la historia humana. Las civilizaciones de la Edad de Bronce dependían de él para herramientas, armas, comercio y objetos de prestigio. Omán contiene algunos de los depósitos de cobre antiguos más ricos de Arabia, y las investigaciones arqueológicas por toda la región han descubierto evidencias de extensas actividades mineras y de fundición. Producir cobre es mucho más complicado que simplemente calentar rocas. El mineral debe ser seleccionado, triturado, procesado y fundido a temperaturas que frecuentemente superan los 1080 grados Celsius. Lograr tales temperaturas de manera consistente requiere gestión del combustible, diseño de hornos, control del flujo de aire y un considerable conocimiento práctico. Muchos arqueólogos sospechan que las comunidades alrededor de Salut participaban directa o indirectamente en esta economía metalúrgica. El misterio no es si trabajaban con cobre. El misterio es cuánta experiencia técnica se requería y cómo se transmitía esa experiencia. A diferencia de las civilizaciones posteriores, el Omán de la Edad del Hierro dejó pocas descripciones técnicas escritas. Los hornos desaparecieron, los artesanos murieron, el conocimiento se desvaneció, solo quedan depósitos de escoria, rastros de minería y artefactos dispersos. Las excavaciones alrededor de Salut han revelado algo inesperado. La región contiene evidencias de múltiples periodos, incluyendo cementerios de la Edad de Bronce que datan aproximadamente entre el 2000 y el 1600 a.C., así como ocupaciones posteriores que se extienden hasta la Edad del Hierro y más allá. Los yacimientos funerarios cercanos contienen objetos importados, incluyendo materiales del período romano, lo que demuestra que la zona permaneció conectada a redes comerciales más amplias durante siglos. Esta larga secuencia plantea una pregunta importante: ¿por qué la gente regresó repetidamente a la misma ubicación? Los asentamientos antiguos a menudo surgieron donde existían ventajas estratégicas: agua, acceso comercial, terreno defendible, tierra fértil o recursos minerales. Salut parece poseer todas estas características simultáneamente. La ocupación repetida sugiere que las generaciones reconocieron el valor del yacimiento, y sin embargo, las razones detrás de cada fase de desarrollo siguen siendo solo parcialmente comprendidas. Hoy en día, los investigadores utilizan tecnologías inimaginables para los antiguos habitantes de Salut. Las imágenes satelitales revelan patrones de paisaje invisibles desde el suelo. Los sistemas de información geográfica modelan la visibilidad a través de los valles. La datación por radiocarbono establece cronologías de ocupación. El análisis geoquímico rastrea los orígenes de los metales y la cerámica. El escaneo tridimensional registra los restos arquitectónicos con una precisión milimétrica. Estas herramientas han mejorado dramáticamente la comprensión del yacimiento y, sin embargo, muchas de las preguntas más importantes siguen sin respuesta. ¿Cómo se calcularon los gradientes de irrigación? ¿Cómo se organizó el trabajo? ¿Cómo se diseñaron los sistemas defensivos? ¿Cuánto conocimiento metalúrgico existía? ¿Qué papel desempeñó Salut dentro de las redes comerciales regionales e internacionales? Cada excavación proporciona nueva evidencia mientras simultáneamente crea nuevos misterios. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estos descubrimientos arqueológicos bizarros e inexplicables que parecen irreales, desde el acero de Kaman Kalehoyuk, que existió 1000 años antes de su tiempo, hasta la aldea de Barnhouse, que pudo haber gobernado todo un mundo monumental, desde la plataforma de alabastro de Ayanis, que nadie sabe para qué servía, hasta el incendio de Gordio, cuya causa nadie ha podido resolver, desde las ruinas inundadas de Hassan Cave, donde 12.000 años de historia desaparecieron bajo el agua, hasta el tesoro de Ziwiye, cuyos objetos pueden venir de lugares completamente distintos, desde las bóvedas subterráneas de Haf Tepe, que desafían a la ingeniería moderna, hasta la fortaleza
riqueza de salud que dominó el agua en uno de los desiertos más duros del mundo. ¿Cuál de todos estos misterios te parece el más imposible de explicar con el conocimiento que tenemos hoy? ¿Cuál crees que esconde todavía los secretos más profundos que la ciencia no ha podido descifrar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo.